Muy buenos días, estudiantes. Desde el plan de clases número 7 de la asignatura de lengua castellana, estaremos abordando el tema del artículo de opinión, el cual se corresponde con el aspecto de la comprensión, interpretación y producción textual. En primer lugar, abordaremos lo que tiene que ver con la definición, estructura y características de este tipo de textos. Tenemos que el artículo de opinión es un artículo de naturaleza persuasiva y argumentativa donde el autor da su opinión acerca de un tema relevante e interesante. Es decir, que estamos ante un texto de carácter argumentativo en el cual se hacen unas reflexiones sobre un tema de interés y actualidad con el fin de formar la opinión de los lectores. Además de esto, tenemos que el artículo de opinión tiene una estructura dividida en 4 partes. Primero, tenemos que tiene un título. Ese título se usa un enunciado corto y llamativo. Es decir, que este título debe ser corto, debe ser claro, conciso y sobre todo que sea atractivo y original para los lectores. Luego de eso encontramos que estos artículos tienen una introducción. En esa introducción, el autor escribe sobre el tema del que se hablará sin argumentar. Estos temas pueden ser variados o pueden ser diversos y deben tener una característica principal, que es que deben ser unos temas actuales, relevantes y pertinentes para los lectores. Estos temas pueden ser políticos, deportivos, económicos, sociales, etc. Luego viene el cuerpo del artículo. En este espacio, el autor ya analiza y argumenta su opinión acerca del tema que habla, es decir, acerca del tema elegido que ya les acabé de explicar. Por último, aparece la conclusión. En este apartado, pues el autor resume con el uso de otras palabras su opinión para dar fin a su artículo, es decir, que el autor aquí reafirma su posición del tema que ha abordado. Ahora aparecen las características. En estas características podemos encontrar 4 también muy visibles. Entre ellas están: el autor habla de un tema de interés público, analizándolo y dando su opinión. Además de eso, utiliza un lenguaje sin tecnicismos, es decir, un lenguaje claro, un lenguaje sencillo y fácil de entender para todo el público. El artículo además tiene un autor que lo firma, es decir, que tiene el sello de su autor. Y por último, este autor es alguien quien tiene un reconocimiento en la escena política, social, etcétera, que tiene un prestigio y una credibilidad. Podemos encontrar que muchos de estos escritores de artículos de opinión pueden ser de pronto antropólogos, sociólogos, docentes, abogados, etcétera. Tratando como de afianzar o de profundizar un poco más en esto de la estructura del artículo de opinión, aquí tenemos estas 3 partes muy importantes. Primero, lo que tiene que ver con la introducción, que es la presentación de la controversia o de esa temática que nosotros escogimos y la postura del autor. Aquí se hace como una pequeña exposición de ese tema que nosotros vamos a desarrollar. Se presenta esa controversia o esa opinión del autor y se anticipan los argumentos. Aquí es muy importante esto: se anticipan, mas no se desarrollan. ¿Dónde se desarrollan esos argumentos? En el apartado que viene inmediatamente, que es el cuerpo o desarrollo, en donde se realiza la exposición de argumentos sobre los que se sostiene la opinión. Aquí podemos dividirlos, por ejemplo, en 2 partes. En este primer párrafo podemos poner un primer argumento que apoye ese tema o esa controversia que nosotros ya generamos. Y ese primer argumento debe ir necesariamente apoyado de unas ideas secundarias y terciarias, es decir, unas ideas que fundamenten esa argumentación que ya nosotros pusimos. Luego de este primer argumento
nos vamos para un segundo párrafo donde vamos a utilizar otra segunda opinión o otro segundo argumento. Ese segundo argumento también debe ir necesariamente apoyado o acompañado de esas ideas secundarias y terciarias que van a fundamentar lo que ya hemos dicho. Por último, aparece lo que es la conclusión, ese párrafo de conclusión que nos sirve para finalizar o para reiterar la opinión y los argumentos que ya nosotros hemos realizado en el desarrollo o en el cuerpo del trabajo. Aquí nosotros podemos invitar a la reflexión sobre el tema o caso discutido. En este caso sería pues a los lectores de nuestro artículo de opinión. Aquí les presento un ejemplo de un artículo de opinión con sus respectivas partes y sobre todo con sus respectivos elementos y recursos que nos van a ayudar a construirlo. En este caso tenemos aquí un artículo de opinión titulado El drama de la anorexia, que fue escrito por Marisa Scopa de Génova, Italia, el 31 de mayo del 2007. Bueno, aquí tenemos este artículo de opinión y vemos que está dividido en sus partes. Una tesis, es decir, el planteamiento que tiene, luego viene el cuerpo, donde aparecen los argumentos que apoyan esa tesis o ese planteamiento, y por último, la conclusión. Bien, entonces aquí encontramos nosotros esta estructura muy básica del artículo. Además de eso, encontramos unos elementos, como por ejemplo el tema. ¿Cuál es el tema? La anorexia y la bulimia. ¿Cuál es la tesis? Las instituciones tienen que actuar contra estas enfermedades. Los argumentos y los contraargumentos. Si vemos, aquí aparecen los colores que podemos identificarlos acá dentro del texto para que nos sea mucho más fácil poderlos identificar. Además de eso, también encontramos unos recursos discursivos y lingüísticos que nos sirven para darle la cohesión y la coherencia que necesita nuestro texto. Entre esos podemos encontrar de pronto algunos conectores lógicos, como por ejemplo pero, sino, por eso, por consiguiente, por otro. Son palabras que nos van a ayudar a estructurar nuestro texto. Y además, por último, también encontramos aquí los argumentos. Podemos utilizar argumentos que sean desde nuestra experiencia personal, argumentos de generalización o argumentos de cantidad. También podemos hacer referencia a algunos argumentos apoyados en datos estadísticos sobre alguna situación en particular. Todo eso nos va a ayudar a apoyar esa opinión o esa tesis que nosotros planteemos. Entonces, de esta manera podemos ver que el artículo de opinión está conformado por una estructura básica que consta de un título, de una tesis, de un cuerpo y de una conclusión, que además de eso tiene unos elementos como el tema, como los argumentos, los contraargumentos, y además también encontramos unos recursos discursivos que nos ayudan a darle coherencia a este texto. Como vemos, es un tema muy fácil, es un tema muy sencillo, pero que es indispensable que sepamos la definición, estructura y elementos de este tipo de texto, que es muy fácil encontrarlos en periódicos y revistas y que son muy cercanos a las realidades nuestras. Aquí voy a explicarles detenidamente las actividades que encontramos dentro del plan de clases número 7. Primero nos encontramos con la actividad de los saberes previos. En esta actividad les he incluido una lectura que se llama Asesinato de lectores. Van a leer esta lectura muy corta, muy breve, y posteriormente van a desarrollar o van a contestar estos dos interrogantes que aquí aparecen. El primer interrogante nos dice de qué trata el texto y cuál es la problemática que manifiesta, y el segundo interrogante pregunta cuáles son las razones o argumentos que presenta el emisor para defender su punto de vista. Todas esas dos preguntas ustedes deben responderlas de acuerdo a la lectura que aparece en este texto. Luego de realizar esa actividad de saberes previos, ustedes se van a disponer a realizar los ejercicios que aparecen en el anexo 1. Aquí en este primer punto nos dice: elija varios periódicos e identifique los diferentes artículos de opinión que publica. Con los datos hallados, diligencie la siguiente tabla.
Si vemos, es una tabla muy sencilla. Aquí ustedes me deben poner el nombre de ese periódico, o puede ser también una revista, la fecha de la publicación de ese artículo, en qué fecha exacta se publicó, cuál es el título de ese artículo de opinión, el nombre del autor, quién lo escribe y la temática o la problemática que detalla ese artículo. Es decir, en total son 5 artículos que deben incluir en esta tabla. En el segundo punto, ustedes van a identificar la estructura del siguiente artículo señalando en el texto la parte que corresponde a cada uno de los términos que aparecen enunciados en la parte izquierda. Ustedes me deben decir cuál es el título, quién es el autor, cuál es la presentación, en dónde se hace la presentación del tema, cuál es el desarrollo, dónde se hace el desarrollo y cuál es la conclusión. Deben subrayarla y señalarla. Aquí pueden utilizar colores o pueden también subrayar y poner números, pero que quede de manera muy clara esa señalización en la que ustedes identifican esa estructura básica de los artículos de opinión. En el tercer punto, ustedes van a indicar cuáles de estas afirmaciones son verdaderas o son falsas. Todas estas afirmaciones que aparecen aquí corresponden a caracterizar el artículo de opinión. Aquí simplemente me van a marcar con una X si es falsa o es verdadera. En el punto número 4 aparece un artículo de opinión, el cual ustedes deben leer detenidamente, comprender e interpretar para poder desarrollar estos puntos que aparecen a continuación. Primero deben responder a este interrogante que aparece aquí. ¿Qué noticia o noticias sirven de base para este artículo de opinión? Luego, en el inciso B, me deben indicar cuál de estas ideas defiende de manera directa o indirecta el periodista en su texto y cuáles no. Entonces yo aquí se las nombro, ustedes simplemente me deben poner si sí o si no. Si se defiende o no se defiende, o si se incluyen o no se incluyen dentro del artículo de opinión que ya leyeron. Luego en el C, ustedes me deben indicar la estructura del artículo de opinión, teniendo en cuenta que cuál es la tesis, cuáles son los argumentos y cuáles son las conclusiones o cuál es la conclusión. Deben indicarme la estructura que ya lo hicieron también en el punto anterior, en el punto 3. Luego, en el inciso D, deben reconocer los procedimientos que utiliza el autor para defender sus opiniones. En este caso, compara ideas. Ustedes me deben decir si dentro de ese artículo de opinión el autor compara una idea con otra. Si la respuesta es sí, usted me debe escribir aquí cuáles son esas ideas que compara. Presenta datos específicos o cifras específicas. Usted me debe decir aquí si sí o si no, y si la respuesta es sí, me debe escribir cuáles. Luego, ¿qué similitudes establece? Es decir, ¿qué relaciones similares establece dentro del texto? ¿A qué ejemplos recurre? Me debe escribir aquí cuáles son esos ejemplos. ¿Recurre o utiliza sentencias o refranes? Sí, no. Si la respuesta es sí, me debe escribir cuáles son. Por último, tenemos aquí el punto número 5, en el cual ustedes van a planificar y elaborar su propio artículo de opinión. Ustedes aquí se van a apoyar en este esquema que contiene los diferentes elementos que estructuran el artículo de opinión. Entonces aquí yo les pido que se deben apoyar en el siguiente esquema y que el escrito debe ser presentado de manera organizada, no en este esquema, que es solo una guía de planificación, sino un texto aparte que mantenga unidad y coherencia. Es decir, este esquema les va a ayudar a ustedes ¿para qué? Para planificar. Pero la elaboración de ese artículo de opinión, ustedes lo deben realizar de manera aparte y presentarlo de una manera coherente y cohesiva. Por último, tenemos aquí el anexo 2 que corresponde a la evaluación. En esta evaluación sí es algo muy sencillo porque aquí les incluyo un artículo de opinión titulado Los nuevos medios de comunicación, un avance o un retroceso. Ustedes deben realizar la lectura atenta, comprensiva e interpretativa de ese
de ese artículo, de ese texto, y posteriormente van a realizar un cuestionario de 15 preguntas de selección múltiple con única respuesta. ¿Ustedes qué deben hacer? Leer la pregunta y de acuerdo a la lectura que hayan realizado del artículo, ustedes van a escoger cuál es la respuesta correcta. Todas las preguntas, las 15 preguntas, tienen 4 opciones de respuesta: A, B, C y D. Esto lo pueden realizar en el mismo plan de clase, en el anexo 2, o también pueden realizarlo en línea en la plataforma de Classroom. Ahí también lo pueden realizar. Entonces, si lo hace de una forma, no lo va a hacer de las dos formas. Si lo realiza en el plan de clase, lo realiza en el plan de clase, no hay ningún problema y lo sube a la plataforma. Y el que tenga la posibilidad también lo puede realizar en línea en la plataforma de clase. Por último, aparece la rúbrica de evaluación que ustedes saben que siempre deben diligenciar al finalizar el plan de clase. Recuerda que, primero, deben leer detenidamente y comprender toda la información contenida dentro del plan de clases número 7. Segundo, deben realizar todas y cada una de las actividades allí contenidas. Es decir, primero, las actividades que corresponden a los saberes previos. Segundo, las actividades o los ejercicios contenidos en el anexo 1 y la evaluación que aparece en el anexo 2. Luego, asistir a los encuentros sincrónicos de la asignatura. Ya ustedes saben que ahí en el plan de clases aparece la fecha exacta en que realizaremos el encuentro sincrónico. Ya ustedes saben la importancia de asistir porque se pasa lista y además es importante que usted pregunte o pueda despejar alguna duda o alguna imprecisión que tenga sobre el tema. Luego, cargar en la plataforma de Google Classroom todas las actividades y la evaluación resuelta. Y por último, realizar y cargar las correcciones y sugerencias propuestas por su docente. Muy bien, chicos, de esta manera finalizamos entonces con la explicación de este tema correspondiente al aspecto de la interpretación y comprensión de textos, como es el artículo de opinión. Muchas gracias por su atención. Feliz mañana.